Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a acá, como pez en el agua, en la 4TV, donde estamos platicando con diferentes compañeras y compañeros con trayectorias, experiencias, historias de vida distintas y perspectivas distintas de la realidad y del mundo que nos ayudan a comprender un poquito mejor lo que va pasando por ahí y cómo podemos intervenir para transformar un poquito. Ahora nos acompaña nuestro compañero Alejandro Loera Díaz de León. Bienvenido, compañero. Muchísimas gracias por la invitación, Mole. Muchas gracias a ti. Y pues Gracias. Alejandro es especialista en temas de agua, especialista en temas de sostenibilidad y sustentabilidad, de circularidad, y pues de eso nos vamos a aventar una platicadita pues para saber de qué va todo eso, Alejandro. Pero primero, pues platícanos quién es Alejandro Loera Díaz de León. Muchas gracias. Em, Inicié estudiando ingeniería en minas y metalurgia en la UNAM. Sucedió que mientras estuve estudiando pasó la huelga Del 99-2000. exactamente, y no tuve oportunidad de terminar ahí la carrera por diferentes circunstancias. Me fue un poco complejo. Yo no vivía en la Ciudad de México, era de fuera. Y esto me llevó a irme a Cuernavaca a estudiar, a emprender otra nueva carrera ahí en Cuernavaca. No me resultó muy atractivo la potencia académica, digamos, de donde estuve. Todas son escuelas públicas, mi experiencia. Y de ahí me fui a la Guamas Capotzalco a hacer ingeniería ambiental. Ingeniería ambiental. Estuve haciendo ingeniería ambiental en la UAM hasta el 2004 más o menos. Entré a la Asamblea Legislativa a trabajar con un amigo en el desarrollo de un par de leyes y echarlas a andar, y de ahí nos fuimos a trabajar en el gobierno ejecutivo de la Ciudad de México cuando el expresidente Andrés Manuel fue el regente de la ciudad, el Jefe de gobierno. jefe de gobierno en su momento, gracias, era jefe de gobierno ya entonces. Y impulsamos un par de programas para la separación de residuos. Estuve haciendo proyectos de rescate de barrancas en el poniente de la ciudad. Este rescate de barrancas lo hice involucrando a las comunidades en un proceso de apropiación del espacio público que resultó en algo que a la fecha puedo enorgullecerme de pasar por ahí y ver que aún siguen estos espacios en buen estado de salud urbana, digamos, ¿no? Desde su nacimiento y desde cómo se originó. Y después de ello, pues estuve trabajando un buen rato en organizaciones civiles, he trabajado para la ONU, he participado en la implementación de un programa que se llama Microfinanzas para la Adaptación a Ecosistemas, que es el primer ejercicio internacional para desvincular al campo del uso del diésel y los agroquímicos derivados del petróleo para evitar que el sistema financiero alrededor de la producción en el campo derive en llevar la riqueza y el trabajo del campo solo hacia unos sectores, digamos, mientras que el producto real debería quedarse en el mismo circuito del campo. De ahí viene el tema de la circularidad y demás. Ya podemos platicar de eso. Y decidí titularme por Ceneval. Y debo decir que pensé que iba a ser una experiencia sencilla con toda mi experiencia. Ajá. Y resultó ser en ciencias agronómicas. Soy titulado en ciencias agronómicas por el Ceneval y ha sido una de las experiencias más complejas de mi vida. Estoy verdaderamente orgulloso de la institución y de su capacidad de evaluación. Pero fue durísimo. Fue durísimo. Sí. Tuve unas pruebas muy duras. Agronomía junto con medicina, son las dos más difíciles de acreditar, porque tienen que ver con la salud. Las personas que nos titulamos de eso, pues atendemos a otras personas de alguna manera, ¿no? Entonces la responsabilidad es mayor, y después de eso hice varios estudios en algunas instituciones de reconocimiento internacional, El MIT. como el MIT. También es ya digamos, eh, en temas de ciencia y tecnología, pues es alto nivel, ¿no? Se supone que está en el top 3 de las mejores universidades. Ahí estudié 5 especialidades, todas relativas al medio ambiente,
circularidad, sostenibilidad, desarrollo de infraestructuras para megaproyectos o proyectos nacionales, digamos. Perdón por decir megaproyectos, prefiero hablar de proyectos adaptables. Pero, ¿es un asunto retórico, es un eufemismo o es una diferencia? Hay una diferencia técnica importante que tiene que ver con la capacidad de diseñar sobre un sistema que está en constante innovación y desarrollo. Ya, por ejemplo, aquí en la digresión, Sí, ¿el Tren Maya es un megaproyecto o es un proyecto adaptativo? es un proyecto que sufrirá adaptaciones, que irá sufriendo adaptaciones y que viene de una necesidad importante de un flujo de materiales y personas en la región que considero todavía no alcanza a encontrarse con con esa, como con esa virtuosidad con la que puede llegar. O sea, está en desarrollo, ¿no? Está en Está en desarrollo, desarrollo. exacto. Entonces, ¿a qué me refiero con la adaptabilidad? Que, eh, los proyectos de infraestructura deben obedecer a proyecciones. Normalmente, la incertidumbre ha hecho que diseñemos con mucha precaución, y esto implica demasiado desgaste. Es decir, ante una incertidumbre de este tamaño, entonces diseñamos con este tamaño. Y lo que nos ha enseñado la ciencia, digamos, del análisis de multifactorial, es que podemos reducir la incertidumbre diseñando para resolver situaciones inmediatas y esperando la adaptabilidad o la capacidad del propio sistema de ir recogiendo cosas nuevas, nuevas tecnologías y demás, mientras va pasando el tiempo en la historia, y no querer con una sola obra resolver lo que va a suceder de aquí a 30 años. Porque resulta que la siniestralidad con la que vivimos hoy día por los efectos del cambio climático, por las decisiones de los seres humanos, Y sobre todo en este momento, de ¿no? quienes estamos, de quienes están en el poder, digamos, hay un riesgo de de que se siniestren los proyectos muy alto. Digamos, la capacidad adaptativa que tenemos para hacer un superproyecto de aquí a 30 años es muy poca, A menos de que seas China. porque no sabemos muy bien cómo y Exacto. para dónde, ¿no? Sí. El plan quinquenal, ¿no? O sea, ver esto de los proyectos a largo plazo, pero incluso para ver proyectos a largo plazo hay intereses, ¿no? O sea, hay intereses y hay proyecciones en función de beneficiar a tal o cual sector. Pero tú tienes como muy claro esto de los intereses de la naturaleza. Los intereses de la naturaleza, sí, y las necesidades humanas, ¿no? O sea, uno de los objetivos fundamentales de todo lo que has estudiado y de lo que has trabajado es buscar equilibrio entre intereses de la naturaleza y necesidades humanas. Buscar la manera de satisfacer las necesidades humanas, las que tenemos en este plano de sistema, digamos, en un profundo conocimiento y equilibrio con los otros seres de la naturaleza. Digamos, no somos los únicos en la creación, Claro, sea como sea, pero que somos la los más que destructivos. pero somos, ajá, nos pretendemos los más algo, ¿no? Racionales. Sí, Somos los entonces, sí, cuando me confronto con un proyecto, normalmente tengo dos grandes clientes, vamos a llamarles, o 2 grandes nichos de necesidad. La necesidad de la persona, la institución, el gobierno o quien me llame, y las necesidades y maneras del sistema o del lugar en donde voy a trabajar. Y busco que sean empáticos y compatibles la resolución del problema entre estas 2. Esto ayuda a que, y aquí voy a tocar el tema de la sostenibilidad y sustentabilidad. La sustentabilidad plantea que podamos asegurar el sustento ¿de quiénes? de los seres humanos, Todos. de todos los seres humanos, a lo largo del tiempo y de las generaciones. Esto implica no atacar los recursos actuales que puedan poner en riesgo a las generaciones futuras en términos de su sustento, de la capacidad de sostenerse. Y la sostenibilidad, desde como yo la entiendo, tiene que ver con el sostén.
sostener al sistema que va a dar el sustento y que va a dar la casa y que va a dar el abrigo, pero para todos los seres. Exacto. Entonces aquí la cosa es, ¿cómo hacemos para lograr sistemas de habitabilidad como seres humanos en donde podamos promover y sostener también a los otros seres de la naturaleza, ¿no? Animados, inanimados, entidades como las queramos ver, ¿no? Para mí el Flora, agua, la fauna, y para mí el agua es una entidad el agua. responsable de mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo equilibrar entre estas necesidades y estos sistemas? Hay una manera hay una aproximación que ayuda mucho para el diseño y a resolver esto que tiene que ver con entender como la base fundamental de los flujos de la naturaleza. Y a partir de ahí diseñar y trabajar y demás, ¿no? Para no romperlos, para no Para no quebrantarlo. quebrantarlos. Ajá, Y se me hace muy interesante, un poco regresando sí. em, a a esta primera parte, que tú ibas hacia minería. Iba a minería, sí. Sí, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, cómo de la minería te vas hacia el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad y la sostenibilidad. La minería no es una Es que de las áreas más sostenibles y sustentables. en realidad tuve una orientadora vocacional en la prepa y le conté mis intereses de cuidar la naturaleza y de estar en campo y de intervenir en los procesos de desarrollo. Y me dijo, yo creo que una de las ciencias de la tierra te puede funcionar, quizás minas y metalurgia. Y yo, muy obediente, fui y me metí a una de las Buena orientadora vocacional. a una de las carreras que menos gente tiene en la historia, que fue la primer carrera que se creó en México a la llegada de la conquista. Sí, 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 claro. Es la primerita, Sí, sí, sí. y es la primera y es la que menos adeptos tiene hoy día, pero agradezco haber estado en contacto Pues ya no tiene su peso histórico. con el conocimiento de los elementos fundamentales de la Tierra y cómo interactúan entre sí. Y entonces ahora tengo mucho conocimiento sobre la parte inerte y mucho conocimiento sobre la parte viva, y entonces esto ayuda a tener un buen ahí como La pregunta obligada es, ¿y la geología no te llamaba? es parte de la geología, la minería, y por supuesto que me llamó mucho la geología y tuve bastante, avance en términos geológicos. Incluso hace un par de años tuve la oportunidad de participar en un plan para crear un geoparque con el gobierno de Puebla. Espero que algún día pueda lograrse una vinculación entre Los Salares, que es un lago que está en la parte alta de, de las cumbres de Maltrata, en el valle antes de bajar a las cumbres. Hay un salar muy grande, no sé si lo ubican. Es una planicie que está entre el pico de Orizaba y un derrame volcánico del lado norte. Toda esa región podría convertirse en un gran geoparque y digamos, mis conocimientos de geología y de trabajo con las comunidades me permitió poder visualizar esta intención que espero poderla Ahora, caminar ¿qué más hacia perspectiva adelante. tienes más tú desde tu formación, desde tu expertise, desde tu experiencia? ¿Qué perspectiva, abrazas más? ¿Es un desarrollo más, digamos, de lo público o la intervención de lo privado? ¿O Ah, es ineludible? qué buena pregunta. Fíjate que he estado en este dilema durante un tiempo, dilema en términos de estudio, poder estudiarlo bien, poder estudiar a las naciones que han dedicado más la inversión de sus recursos al desarrollo de infraestructura para solventar servicios, o las naciones que han invertido sus capitales para la productividad. Y creo que es necesario hacer una buena vinculación de las dos. Em, Creo que nos es necesario aprender a trabajar mejor con la tierra y con los flujos de la naturaleza. Em, Me parece que debe estar absolutamente vinculado. No podría decir que una es mejor que la otra. Lo que sí puedo decir es que
una comunidad que recibe un proyecto de infraestructura para el cual no goza de la potencia de trabajo o del conocimiento para poderlo sostener en el tiempo, puede ser que sea una inversión que al paso del tiempo se vaya decayendo. O, por ejemplo, hay muchas infraestructuras que dependen de terceros que no son propiamente parte de una masa comunitaria, sino como de una línea de negocio muy en particular. Y con este coso de que la tecnología avanza demasiado rápido, hay un nivel de obsolescencia de estas mega instalaciones. Podría hablarte de las plantas de tratamiento de aguas residuales. A ver, ¿Y cómo le vamos a hacer para echarlas a andar de vuelta y bajo qué sistemas, no? A mí me atemoriza un poco quiénes van a ser los técnicos que van a estar responsables de dirigir este proyecto de rehabilitación, todas estas plantas de tratamiento de aguas residuales, porque considero desde mi muy particular punto de vista técnico que las soluciones para cada una de estas plantas deben estar dirigidas a sistemas más pasivos, biológicos, entendibles a nivel campo muy básico, y que las soluciones y los equipos con los que se resuelvan no dependan de una sola línea industrial o de un solo tipo de conocimiento o patente, cuando tenemos una capacidad inmensa, pues, de resolver asuntos con recursos locales. exacto. Entonces, esta capacidad de asociar los recursos locales, las capacidades locales humanas, la bioculturalidad, esto es fundamental, la bioculturalidad tiene que jugar en todo proceso de diseño. ¿Qué es la bioculturalidad? El petate que tenemos aquí atrás, este petate fue hecho en una región en donde la energía de la región, el tipo de plantas, la fuerza de los tejidos de esa planta en sí permiten que el tejido en esa zona sea 1, 1, 1, 1, 1 en tres bolillo y haga este triangulito, ¿no? Y eso es una, digamos, vibración energética, una frecuencia de la región en donde se crea. Pero si uno va a otra región y busca otro tipo de petates en el mundo, encontrarás que hay petates que tienen una fibra parecida a esta, pero no necesariamente es 1, 1, 1, 1, 1, sino es un tejido, es un entramado de 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, o es un entramado de 2, 1, 2, 1, 2, 1. Y esto o es un colibrí, Ujú. o es un perico, O una rana. o es una rana, o es una hoja grande, Ya. o es una flor X. Entonces, todos estos símbolos de la transmisión del color y de la frecuencia de la naturaleza que permiten que hayamos desarrollado las prácticas culturales, eh, son sobre la base, digamos, como estructural, sobre la que podemos desarrollar el diseño para que se sostenga en esa región. Entonces, mucho de lo que hemos vivido en la modernidad es la pérdida de la identidad. Exacto. Y la El pérdida epistemicidio colonial. A ver, de la identidad tiene que ver con que uno va a una playa ahora y solo dice el nombre de la playa, pero es el mismo logo. Y te vas a otra playa y resulta que el cuate que está vendiendo esa camisa tiene el mismo logo, nada más te dice otro nombre de playa acá, ¿no? Y entonces esto hace que vayamos, que se pierda la cualidad del el entendimiento del espacio-tiempo territorial en el que te ubicas. entonces, el cuidado del agua Ajá. y las tecnologías y los mecanismos que se apliquen para ese cuidado del agua, digamos, ¿no? En las plantas de Para tratamiento, rehabilitar plantas de para tratamiento rehabilitar, de aguas residuales, por ejemplo. requieren de entrar en contacto con esta bioculturalidad. De entrar en contacto con la bioculturalidad, por supuesto, y con la capacidad del tránsito de recursos en la región. Por ejemplo, De en la Ciudad de México tenemos como cuántas plantas tratadoras. No tengo un número exacto, hay muchísimas, porque además, los particulares están obligados en muchas ocasiones a poner sus propios sistemas de tratamiento, pero te puedo decir que de las 5 principales plantas de tratamiento, tenemos 2 que funcionan realmente bien, y una de ellas es la de Cerro de la Estrella, que es la que está alimentando Sobre constantemente San Lorenzo, Tezonco. sí, sobre Conozco. que alimenta a los canales de Xochimilco, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una planta que tiene mucha tensión y demás, y es un volumen impresionante, y es un monstruo gigante, ¿no? Pero, hay una importante deficiencia
de la operatividad de las plantas de tratamiento por su complejidad en términos de ubicaciones y tecnológicamente hablando, o la dependencia de ciertos contratos o subcontratos externos Ujú. que después se van perdiendo con el tiempo, ¿no? Ya. Que no está mal que alguien atienda una planta de tratamiento, es lo que toca, tiene que haber alguien atendiéndola, hay que coordinarlo bien y demás, pero la accesibilidad del recurso para poder atenderlo tiene que estar clara. México goza de una orografía hermosa, Sí, sí. entonces tenemos una energía potencial gravitatoria en todo el país brutal, que nos podría permitir tener un tratamiento, digamos, más, equilibrado y más diferenciado del agua, ¿no? Ahora, con todo esto, esta experiencia que tú has adquirido, Sí. este, supongo yo que no puedes separar el análisis que haces, ¿no? De los contextos con la realidad política. No, por O supuesto, sea, hay que entrarle de todos modos. y Y entonces, por ello agradezco estar aquí. yo pienso mucho en todo el tema esto de los objetivos del milenio, ¿no? Toda esta idea de la agenda para los acuerdos de París, ¿no? Los acuerdos de Kioto, ¿no? Toda esta idea de cómo se podía ir generando un capitalismo menos agresivo con el medio ambiente a nivel global, que se bajaran las emisiones de los grandes contaminadores del planeta para poder, incluso todo este tema de la transición energética, ¿no? Cómo poder bajarle el calor al planeta y poder transitar a una tecnología que no utilice combustibles fósiles. Todo ese discurso, todo ese ambiente quedó casi, casi ya enterrado a partir del ascenso de Donald Trump y la guerra en Ucrania y la carrera armamentista que estamos viendo en Europa, ¿no? ¿Qué análisis haces tú de este giro, ¿no? Pareciera que, por ejemplo, países como Alemania, que se desindustrializó y cerró sus plantas nucleares, pues más bien volvió a la explotación del carbón, ¿no? Y se está regresando a la explotación de los combustibles fósiles para alimentar la industria de la guerra, ¿no? Entonces, Voy a dar una respuesta un poco extrema, porque la pregunta es un poco es extrema. una pregunta terrible, pero Ajá, es es un poco obligadísima. extrema, entonces me veo obligado a contestar desde el otro extremo. Sí, por favor. Okey. Considero que como humanidad estamos esperando una especie de paraíso puesto en cualquiera de las religiones Ujú. que creemos inalcanzable en este espacio-tiempo. Cuando todas las ideas del paraíso de las que gozamos de todas las diferentes religiones no son más que representaciones de lo hermoso que nos puede otorgar este planeta en términos de la contemplación y la experiencia de vida. Desde alimentarnos, contemplar el cielo, una cascada, a la fauna, a los mismos seres humanos. Entonces, hay una pérdida de la sensibilidad, de el de la capacidad de contemplación, y hemos estado viviendo, en una especie de reactividad permanente ante una sensación de escasez. Y a partir de esta sensación de escasez es que pueden existir palabras en donde hay planes maravillosos, en donde alguien dice: "Vamos a hacer esto para que esta escasez ya no esté acá, y entonces ahora sí haya más abundancia de esto otro y demás", cuando en realidad considero que el planeta en el que vivimos es suficientemente abundante y rico y virtuoso para podernos sostener a todos en un nivel de paz suficiente. Entonces, regresando un poco al agua, y te lo voy a contar un poco en términos de la escasez, ¿a qué me refiero? Si me permites Por una favor. explicación técnica de esto, este es el mar, esta es la montaña y este es el cielo.
lo que hemos estado haciendo como humanidad en el manejo del agua, si recordamos el agua, voy a hacer el ciclo en gordo, ¿no? Se evapora, llega al cielo, pasa por la montaña, acá, atraviesa la montaña y sale acá. Lo que hemos estado haciendo nosotros como seres humanos dentro de este ciclo es vivir angustiados del agua que llega a la pendiente de la tierra y en lo que corre, irla cachando lo que podamos porque es lo que necesitamos. Es un poco como, un poco tensa la cosa. Parte de nuestra animalidad, Es de parte la que no hemos ajá. salido. Entonces, en esta dinámica, lo que hemos ido provocando, para mí el agua es el medio a través del cual se otorga la potencia de la vida a los seres. Y como hemos vivido al agua, es el medio de transporte de nuestra porquería. También. También, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poner Incluidas las mercancías dentro de esa porquería. todo? Sí. Todo. Queremos mover todo ahí porque es el fluido máximo. Entonces, fluye, agarrémonos de ahí. ¿Cuál es la mejor manera de derivar las aguas residuales? Pues por un colector marginal que va al margen del río, ¿no? Ya luego podemos hablar de tecnologías y demás muy específico, pero lo que voy es que las cosas que hemos hecho, las inversiones que hemos hecho, la manera en la que hemos buscado el manejo del agua acá es meter mucha energía para tener tubos, bombas y paredes para controlar el uso y mantenerla aquí. Antes había un dicho que era agua que no has de beber, déjala correr, que tenía una verdad muy profunda, que era permítele al agua continuar en su camino. Entonces, lo que hemos provocado con la degradación de los suelos, con la pérdida de las forestales, con el invadir el suelo con capas asfálticas, con concretos y demás, hemos aumentado, esto es muy, muy interesante y es por ahí por donde creo que tenemos que cambiar un poco nuestra visión. Hemos logrado que el agua, este tránsito, lo haga mucho más rápido. Y ahora corre mucho más rápido sobre el suelo, corre sobre pavimentos, sobre suelos deforestados y demás. Y en lugar de irse atrapando y ir infiltrando y manteniendo un ritmo más leve, resulta que corre y en su recorrido además se lleva recursos valiosos, nutrientes, suelos y demás, y acaban en los mares que se están acidificando y demás. ¿Qué pasa si la estrategia del uso del agua, además de estar en esto de las infraestructuras y demás, buscamos la manera de que la vayamos reteniendo un poquito para que el ciclo del agua no solo sea este, sino se repita incluso entre el grano de arena y la hoja, ahí, y entonces puedas tener cientos de miles de millones de ciclos minis del agua que permitan al agua estar en este flujo y que nos permita estar aprovechando y haciendo uso de ella, sin culpa de cómo la usamos, ¿ok? Entonces, eso tiene que ver con cómo detenemos el ritmo del agua en función de dejar de sentir tanta escasez. Entonces, lo que estamos haciendo es que cada día queremos atrapar más agua de diferentes lugares para poderla usar y al agua no le gusta ser atrapada. A la vida no le gusta ser atrás. A nada le gusta ser atrapado, ¿no? Y es lo mismo pasa con el agua. Entonces, al agua sí hay que dejarla correr. El problema es que lo que hemos estado haciendo provoca que cada vez los regímenes de lluvia estén cambiando y no solo cambian en el tiempo. Eso es lo interesante. También la naturaleza va cambiando en dónde la deposita. Y ahora resulta que empieza a llover en zonas desérticas que no tenían agua. Y el problema es que nuestras infraestructuras, y aquí hablo de estas infraestructuras de 30 años para resolver la bronca del agua, resulta ser que ya aquellas infraestructuras que estaban diseñadas para cacharla acá ya no están funcionando porque ahora está lloviendo acá. Exacto. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Otra super mega inversión ahora para jalarla de acá? O Es complejo, ¿no? O pequeñas inversiones, pequeños diseños territoriales que vayan vinculando el ciclo y no pretender resolverlo de una mega. con una sola megacosa, porque ya no nos da. Humanamente ya no dan esas mega superinfraestructuras. Digamos, ya no podemos seguir pensando en que hacer un túnel, un colector marginal de 15 kilómetros para llevar el agua a la planta de tratamiento de allá va a funcionar.
con todo respeto, he visto que a cada 2,5 kilómetros los colectores marginales se bloquean, se tapan, terminan con residuos. Empieza el agua a salir ya por acá, y ahí está el tubo, pero en realidad no está llevando el agua porque está saliendo por aquí, lo han visto en las barrancas, cómo sale el agua de las coladeras, ¿no? Sí. Entonces resultan inversiones que terminan siendo basura dentro del río y cosas así. Entonces, ¿cómo hacer para balancear eso? Es mucho trabajo de diseño, sí, y hay un enfoque que ayuda mucho, que es el enfoque en el suelo. ¿Cómo hacer que los nutrientes y el suelo no estén br digamos, yéndose, dando tanta vuelta? Hay que cómo sostener el tema, cómo irlo manteniendo un poquito más. Y se hace más complicado porque todo esto implica decisiones económicas, decisiones políticas, mucha vinculación de comunidades, autoridades y capital. Sí. Y entonces regreso a la pregunta que me hacías, capital. Entonces, ¿qué creo yo más, en infraestructuras o en inversión privada? Considero que la infraestructura debe resolver hasta cierto nivel las cosas, no en su totalidad, Ujú. porque siempre debe haber un esfuerzo que ayude al ingenio a seguir avanzando, pero debe haber productividad. Yo no le puedo pedir a una comunidad que conserve sus bosques viviendo dentro del bosque y que no pueda tener un aprovechamiento de algún modo que ayude a la comunidad, pero a la vez a la regeneración del bosque. Si vemos que el aprovechamiento de la comunidad se vuelve en un desgaste del bosque, entonces ya no estamos haciendo bien la chamba. Estamos permitiendo algo que realmente no estamos como queriendo lograr del todo bien. ¿Me explico? Entonces sí hay que lograr esos equilibrios, y se pueden. Sí se puede lograr, es todo un tema, ¿no? Sí, sí, no, es un temazo. Sí, pero es un tema bien importante porque se trata de ir equilibrando nuestra relación con la naturaleza, sin proyectarnos muy lejos, sino buscar respuestas concretas a problemas específicos, ¿no? Ir resolviendo, Y resolviendo. ir haciendo. Dejarnos de la demagogia ambiental y dedicarnos a hacer un poco, todos un poco. Sí, entonces conceptos clave: circularidad, sustentabilidad, sostenibilidad. Que se escuchan mucho, pero ¿qué significan? Exacto. ¿Qué significan? Tener la Sintetiza eso. Ah. Ya lo has explicado ahorita. Sí, lo voy a sintetizar. Tener la mente y la capacidad suficiente para pensar en la necesidad a resolver, y a todos los seres que puedan estar involucrados en un territorio finito, interconectado con otros, pero es un territorio finito. ¿Qué prefiero yo? Vivo en Cuernavaca y hay problemas de agua y mis vecinos se quejan todos de que no llega suficiente agua. A mí me llega la suficiente. Habríamos de ver cómo la usamos cada quien, Ujú, ¿verdad? exacto. Lavando el coche. Por ejemplo, cómo lo lavan, ¿no? Exacto. Pero además de pensar en que sí tenemos que bajar el consumo, no solo podemos dejar la responsabilidad en la sociedad en bajar el consumo. Tendríamos que a esta misma sociedad estarla haciendo responsable de aumentar la captación, Ujú. de colaborar con la no deforestación, de colaborar con la no generación de residuos excesivamente, de colaborar con el uso eficiente de los recursos, con utilizar al máximo lo que tenemos en las manos y no generar residuos a lo loco. ¿Me explico? Hay una responsabilidad humana detrás de cada una de estas exigencias, Sí. y social, es como humana y social, es combinada. Es yo como individuo dentro del propio sistema ambiental, cómo me comporto, pero yo como individuo dentro del sistema sociopolítico, Exacto. cómo me comporto, porque tampoco puedo solo estar pidiendo al sistema político nacional o internacional que resuelva una problemática que estoy viendo. No, porque además, en este momento justo, ¿no? Desde la cuarta transformación, este proceso de lucha, de democratización en el que estamos, pues hay que resignificar el concepto del Estado, ¿no? Y pensar en el Estado como una representación de lo público, del pueblo, y para ejercer poder, ¿no? Que no es así, no es una representación teatral, es una representación del ejercicio del poder. Y entonces entras en diálogo con los grandes consorcios, ¿no? Los grandes transnacionales, las grandes empresas,
Y tienes que lograr que se apliquen las reglamentaciones y que se creen reglamentaciones y políticas para proteger el medio ambiente. Por supuesto. Voy a contar, por ejemplo, de otro caso. Voy a hablar de 2 cosas muy rápidas como para entender este tema de los equilibrios. Va. La península de Yucatán tiene una selva hermosa encima, pero resulta que esa selva lleva miles, decenas de miles de años desarrollándose Sí. por una cantidad de residuos de nutrientes ínfima que llega a la región. No llega casi nada de nutriente ahí. Es un lugar prácticamente desértico de nutrientes. Entonces, cada nutriente, esta es la biosfera, ¿ok? Esto es abajo de la superficie y esto es arriba de la superficie. Cada nutriente que ha llegado a lo largo de la historia a este lugar, los seres vivos de este sitio lo han aprovechado al máximo y han creado una capa de suelo delgadísima en la que se soporta toda una selva. Pero no dejan escapar ni medio gramo de nutriente, nada. Es de ellos. Por eso, porque no hay nada de nutrientes ahí, la disponibilidad era muy baja. Y entonces tú ves el agua debajo de esta selva y es translúcida, es transparente, no contiene ningún elemento, porque no hay nada que sobre. Claro. Y vas al mar y ves los corales y el agua y demás, está translúcido, perfecto, hermosísimo, porque cada micropartícula de nutriente que llegaba a la zona Han absorbido. se metía al ciclo, Claro. ¿ok? De pronto llegamos nosotros, los seres humanos, y nos fuimos a meter hasta acá. Desarrollamos hoteles, pa. Y todas estas personitas que Y están nunca aquí, hubo sélvame del hotel. no había, pues aquí, bueno, o sea, la selva la dejamos atrás. No voy a tocar la deforestación todavía, porque es todo un tema además. ¿Qué pasa cuando deforestas una selva que tiene ese equilibrio tan perfecto? Hay que ser muy cuidadoso cómo se maneja el residuo, porque no puedes dejar el árbol tirado como lo dejas aquí en el bosque. Porque aquí en el bosque el suelo va a absorber ese nutriente allá. Allá no. No, se va a ir al agua y va a mancharla de rojo. Entonces, em, sin hablar del tema del manejo forestal, Sí. llegan todas estas personas aquí. ¿Y qué hacen estas personas? Comen. No más voy a hablar de ese factor, ¿eh? Olvídate del diésel, la gasolina y todas las otras importaciones de recursos que estamos llevando a este lugar que no lo tenía. Entonces resulta que ahora hay miles de personas comiendo y excretando ahí. ¿Y todas esas excretas a dónde se van? Al sistema. Son nutrientes. ¿Y a dónde se van esos nutrientes? A la selva. ¿Quién los maneja? La selva no tiene capacidad de cacharlos, porque es una selva que lleva miles de años cachando poquititos y manteniendo un equilibrio perfecto, Pero frágil. pero perfecto. Claro. En Entonces, su perfección está la fragilidad. le empiezas a aventar nutrientes nuevos y tienes una masa de nutrientes impresionante. De pronto, antes llegaban 3 hojitas de sargazo y era lo que llegaba, pero ahora si tienes un mar repleto de nutrientes, llega una hojita de sargazo y en lo que llega, ya se volvió un monstruo. Entonces resulta que tenemos exceso de nutrientes distribuidos en todo nuestro territorio de manera no aprovechable, entre agroquímicos, químicos y demás. Entonces, ¿qué se podría hacer, por ejemplo, en un caso como bajo esta conciencia? Porque esa es la queja. Ay, sí, luego, ¿qué propone el señor, no? No, sí, hay que proponer. Claro, Para eso se estudia, para proponer. mantenerlo en el aire, no dejar que llegue al sistema. Tú metes nutrientes por acá, no los dejes llegar ahí, sácalos, aprovéchalos. ¿Me explico? Es decir, las excretas y demás, tendríamos que tener sistemas de tratamiento independizados para generar lodos y esos lodos cacharlos, deshidratarlos y ir haciendo paquetes de nutriente que podrían incluso utilizarse en regiones bien definidas de la zona para producir el propio alimento y mantenerlo circular ahí. Ah, Eso es la circularidad. claro. ¿Me explico? Sí. En lugar de estar importando nutrientes y que los estén excretando y dejándolos ahí. Entonces, el balance que hemos generado con el uso de tanta cosa tan potente los seres humanos, el desbalance que hemos generado es muy grande. Sí. Estamos moviendo muchas masas de cosas de un lado para otro que no tenemos capacidad, los sistemas no están teniendo capacidad de sostener.
Ahora que me decías, todo esto de las políticas y demás, llegará el punto en el que tendremos que tomar acciones necesarias, ¿eh? Al final se les puede olvidar y decir: "No, el cambio climático no importa, y los combustibles fósiles", Ya lo están diciendo. y ahí está Ya Venezuela, lo están y diciendo. ahí está Venezuela, que lo único que está sucediendo con Venezuela, desde mi punto de vista, es que se está creando una nueva reserva internacional ¿De qué? de petróleo. Sí. No se puede vender para que se quede ahí como reserva, ¿no? ¿Eso qué implica? Que se va a seguir usando. Ujú. Que la industria de las baterías, que la industria de lo fotovoltaico y demás, sí tendrá su auge, pero no va a sustituir. No, es que es más bien como una mercancía, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué tendríamos que pensar? ¿Cómo manejamos y distribuimos los recursos de manera que cada sistema, en lo particular, sea capaz de adaptarse al manejo de ese recurso y manejarlo internamente? Y quizás un desperdicio de este sistema, poderlo pasar a otro y que se maneje en ese otro. Y eso es lo que es la circularidad. Es un proceso de diseño complejo que implica educar a la población en general para que cuando vayan ocupando las posiciones de poder puedan tomar decisiones como, digamos, con una multifactorialidad un poco más amplia. Hay que compartir todo esto. Hay que hacernos, una bioculturalidad más profunda, más colectiva. Biocultural, el tema total, sí. Pues muchas gracias, No, Alejandro. ¿de qué? Gracias por estar con nosotros. En verdad, muchísimas gracias. Se nota que hay que seguirle talachando y difundiendo y digo yo, vulgarizando el tema, vulgarizando porque tiene que llegar a la vida cotidiana, ¿no? Al lenguaje, al cuidado, ¿no? Gracias por permitirme la oportunidad de transmitir. Pues acá está el espacio abierto. Muchas gracias. Y pues una última reflexión con la que te despidas de nuestro auditorio, por favor. Aprendamos a disfrutar del regalo de la vida y de la contemplación, y en la responsabilidad de disfrutarlo, tomar decisiones que ayuden a todos. Ahí queda. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo de vida. Muchas gracias. Alejandro Loera Díaz de León, especialista en agua, en sustentabilidad y circularidad. Gracias por estar acá Gracias. y por tu trabajo. Muchísimas gracias. Usted allá en su casita, gracias por atendernos y gracias por sus likes y gracias por ver toda la producción y todos los contenidos de la 4TV y compartirlo con sus chats y en sus redes sociales, porque de eso se trata, de ir comunicándonos los unos a los otros, de ir pasando la voz, de ir despertando la conciencia crítica, ética, responsable, autónoma. Piense con su propia cabeza, hágase de su propia opinión, discuta de todos los temas con sus amigos y sus vecinos y vamos a transformar juntas y juntos el mundo. Recuerde siempre indignarse por la injusticia cometida en contra de cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque eso nos hace un poquito más humanos cada vez. Hasta luego.